La autora Natalie Lu solo tenía 28 años cuando recibió la noticia. Tras 18 meses de ir de médico en médico, de departamento en departamento, de prueba en prueba, nadie podía decirle cuál era la causa de su enfermedad inmunológica, la sarcoidosis, ni ofrecerle un camino convincente para curarla. Al mismo tiempo, se había guardado la enfermedad para sí misma, sin querer agobiar a su familia, jefe y compañeros con información inconveniente. Durante esos 18 meses, Lu había seguido al pie de la letra todas las sugerencias. Al fin y al cabo, había que obedecer a los expertos y a las figuras de autoridad sin rechistar, ¿verdad? Pero en agosto de 2005, su cuerpo y su alma le dijeron lo contrario. Totalmente opuesto a su carácter, Lu se encontró diciendo no a su último asesor y a sus recomendaciones. Fue un momento crucial que marcó el inicio del viaje de Lu hacia la recuperación de la sarcoidosis y de otra aflicción más discreta, agradar a la gente. Por lo que si quieres saber de qué forma dejar de complacer a los demás y empezar a vivir la vida que quieres, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de este problema que muchas veces sucede cuando alguien es demasiado complaciente o muy condescendiente, según como lo quieras revisar. Muchas veces nosotros no sabemos decir no, y esto nos lleva a que dejemos de vivir la vida que de alguna manera es más auténtica y sobre todo más satisfactoria, y simplemente estamos cumpliendo expectativas del entorno. Esto es uno de los temas que la audiencia de alguna manera ha remarcado la importancia de querer saber más, y sobre todo qué estrategias se pueden implementar en función de no caer en esta trampa de ser demasiado complaciente. Para comprender mejor toda esta información, me voy a apoyar de un libro bastante interesante que nos ofrece no nada más la introducción al tema, sino también qué método podemos utilizar para sobreponernos a este problema. El libro en cuestión se llama El placer de decir no, y es una guía práctica para quienes agradan a la gente. Explica qué es complacer a la gente, por qué afecta al bienestar, las diferentes formas en que se manifiesta en los comportamientos y cómo se puede superar para que las personas puedan vivir con más autenticidad. Puede ser que tú no te consideres necesariamente una persona complaciente, pero tal vez puedas identificarte con años de reprimir tus propios deseos y necesidades por el bien de los demás, o hacer caso sin pensar de la sabiduría, entre comillas, de los demás, mientras ignoras la tuya propia, y de decir sí cuando realmente quieres decir no. Si es así, lo más probable es que sufras de complacencia generalizada, pero como veremos, no es culpa tuya y hay una salida. La idea de decir que no o de establecer límites saludables puede parecerte aterrador ahora, y puede que no tengas ni la más mínima idea de quién serías sin tus tendencias subyacentes de agradar a la gente. Pero al otro lado de esos límites saludables está tu libertad. Quién eres sin esos hábitos arraigados es tu auténtico yo. Así que si estás harto de contorsionarte en cualquier pretzel humano que se espere de ti, posponiendo tus sueños y sacrificando tu alegría y autenticidad, abróchate el cinturón. Prepárate para un curso intensivo para dejar de lado para siempre tus hábitos de complacer a la gente. Es importante que te diga que la edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en enero del año 2023 y su autora es Natalie Lu, quien además de escribir es una artista nacida en el Reino Unido y creada en Irlanda, conocida sobre todo por su blog Baggage Reclaim. Antes de escribir este libro, El placer de decir no, que en inglés se le conoce como The Joy of Saying No, Lu autopublicó 4 libros, entre ellos Mr. Unavailable and The Fallback Gear y The No Contact Rule. De hecho, su trabajo sobre esta cuestión del equipaje emocional
ha aparecido en Forbes, The New York Times y The Washington Post. Y todos estos libros tienen como esta característica, ¿no? Es decir, entender la parte emocional, aceptarse uno mismo, motivarse, inspirarse y sobre todo tratar de encontrar la autenticidad. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo, porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: agradar a la gente 101. Si naciste entre 1940 y digamos el año 2000, enhorabuena, te creaste en la edad de la obediencia. El lema abierto y universal para los niños de esta época era sé bueno, y ser bueno significaba cumplir, conformarse y someterse a las figuras de autoridad en todo momento, que como niños eran básicamente todos, independientemente de los aptos que fueran para una posición de poder. Objetivamente, es asombroso que muchos de nosotros lleváramos este condicionamiento a nuestra vida adulta. Pero resulta que la central de hábitos de nuestro cerebro, los ganglios basales, no distingue entre patrones de comportamiento útiles y no útiles. Su trabajo no consiste en discernir, sino simplemente en recordar y servir los condicionamientos más frecuentes en situaciones similares. Con el tiempo, los patrones se convierten en personajes, lo que limita la variedad de papeles que desempeñamos. Por eso, muchos de nosotros nos quedamos atascados recreando escenas de la infancia, y aunque seamos irreconocibles a nuestros 6 años en todos los demás aspectos, seguimos recurriendo a las mismas estrategias para obtener aprobación y validación. Pero esta es la verdad. No puedes seguir suprimiendo tus propios principios, prioridades y preferencias. En otras palabras, ser bueno, entre comillas, sin que tu bienestar físico y mental se resienta, por no hablar de tus sueños y esperanzas para el futuro. La complacencia crónica no puede coexistir con la autenticidad ni con la alegría. Como adultos debemos desenredarnos de este condicionamiento obsoleto y a menudo perjudicial. Cuanto más nos escabullimos de la telaraña, más libres nos volvemos, más libres para vivir en consonancia con lo que nos parece correcto y duradero. Esto no quiere decir que nunca más vayas a negociar, sacrificarte u obedecer. Por supuesto que lo harás, pero en lugar de estar en piloto automático, empezarás a cuestionarte por qué actúas de una determinada manera. A veces sentirás un auténtico deseo de servir al bien mayor. Otras veces te darás cuenta de que has vuelto a tu forma habitual de complacer a la gente. No te castigues si recaes. Considera el descubrimiento como un dato. Puede haber ciertas personas o situaciones en las que tu patrón sea más profundo, que es lo que vamos a explorar en el siguiente punto, que se refiere a identificar tu tipo de complacer a las personas. Pero antes vamos a profundizar un poco más en las enseñanzas de este primero. El esquema esencial, o sobre todo la idea que nos trata de transmitir la autora, es la siguiente. Los patrones que nosotros vamos repitiendo, me refiero a los patrones de comportamiento que vamos repitiendo y que se vuelven nuestros hábitos, estos patrones de comportamiento nos llevan a comportarnos de cierta manera. Ella dice que se convierten en personajes y cuando nosotros adoptamos estos personajes va a limitar la variedad de papeles que desempeñamos. Y esto es importante porque el problema es que no somos conscientes. Vamos por la vida sobre reaccionando muchas veces y esto simplemente está reforzando estos patrones de comportamiento. Entonces, aquí uno de los temas centrales que menciona la autora es que la complacencia crónica no puede coexistir con la autenticidad ni con la alegría. En otras palabras, si tú eres complaciente, difícilmente vas a ser genuinamente feliz, porque tú no estás priorizando tu felicidad, sino la de otros. Es por esto que dice que la coexistencia entre la complacencia y la autenticidad no se da. Y algo importante es que muchas veces no se trata que sea un juego demasiado duro. Para este primer punto, lo más importante es que te hagas consciente al menos.
Es decir, en lugar de que estés de forma autómata, en lugar de que estés en piloto automático, empieza a cuestionarte, empieza a detectar cuando actúas de cierta manera. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué reaccionas de cierta forma? ¿Cuál fibra sensible se está de alguna manera presionando que te hace reaccionar de esa manera? Aún no entramos en soluciones, pero al menos empieza a detectar qué patrones de comportamiento tú sabes que estás ejecutando, pero no son acorde a tu autenticidad. Es muy fácil reconocerlos porque cuando tú vas en contra de lo que te hace auténtico, normalmente no te vas a sentir bien. Entonces simplemente velo detectando en este primer punto, quédate con esta información y velo llevando a la práctica en función de tus propias posibilidades. No olvides la enseñanza de este punto, agradar a la gente 101. Pasamos al punto 2, que dice, descubrir el sabor que gusta a la gente es la clave. Los comportamientos de complacer a la gente pueden tener un origen similar, pero eso no significa que todos los complacientes actúen de la misma manera. De hecho, hay 5 tipos distintos de complacer a la gente: agradar, esforzarse, evitar, salvar y sufrir. Aunque todos somos capaces de mezclar nuestros sabores de vez en cuando, tendemos a tener un modus operandi primario, nuestro sabor preferido, por decirlo de cierta manera. Pero antes de examinar más detenidamente cada uno de estos tipos para que puedas descubrir cuál es el tuyo, es importante que sepas que no se trata solo de ponerte una etiqueta. Comprender lo que más temes revela lo que más valoras. Y comprender qué es lo que más valoras te proporciona una visión inestimable de cómo será y cómo te sentirás en una vida auténtica y alegre. Esto no es poca cosa, dado que las personas complacientes rara vez actúan de acuerdo con sus propios deseos. Ten en cuenta que identificar el tipo de comportamiento que te agrada no consiste en encasillarte, sino más bien en tomar conciencia de la importancia de liberarte. Conocer los desencadenantes predominantes aporta claridad, y la claridad precede al poder. Vamos a desglosar cada tipo. El primero, el que es agradar, también se le puede conocer como el bueno. Es el estilo más preocupado por las apariencias. Los que son de esta categoría buscan agradar, con la esperanza de ser bien considerados, lo que perciben que les hará sentirse seguros y dignos. Un matiz de estas personas que se enfocan en ser muy buenos o agradar es que a menudo invierten más en ser vistos como personas buenas que en hacer el bien realmente. El esfuerzo, por el contrario, se centra en la acción, que viene siendo el segundo tipo. Los de esta categoría se esfuerzan por complacer y encontrar afirmación en su búsqueda incesante de logros y en su ajetreo incesante. Lo interesante de este tipo de personas es que no muestran ninguna debilidad por fuera, mientras que por dentro ansían reconocimiento y recompensa. El tercer tipo de personas complacientes es el evasivo. Como su nombre indica, las personas evasivas se caracterizan por un fuerte condicionamiento para esquivar, agacharse y zambullirse en situaciones incómodas y conflictivas. Como no quieren enfrentarse a determinadas verdades, a menudo no son conscientes de que evaden y esquivan su propia realidad, convencidos de que lo hacen por el bien de los demás. El cuarto tipo de complacencia es el que salva. Los salvadores se definen por patrones de arreglar, dar y rescatar constantemente. Salvar puede ser el tipo más incomprendido, ya que ser un héroe es encomiable. Como resultado, los salvadores son los que más necesitan reflexionar sobre las intenciones que hay detrás de sus acciones. Por último están los sufridores o los que sufren, que son los mártires y los chivos expiatorios, los que personifican el estilo sufridor de agradar a la gente, renunciando siempre a su bienestar o reputación en un intento de sentirse seguros y valorados. De todos los tipos,
Este último, los que sufren, son los que más pueden luchar con el aspecto de la alegría de pasar a una vida auténtica, ya que va directamente en contra de su cableado de sufrimiento igual a valía. Tómate un momento para reflexionar sobre lo que acabas de aprender. ¿Hubo algún aspecto de cómo agradar a la gente que más te haya llamado la atención? Como ya hemos dicho, este marco y esta perspectiva no deben tomarse tan seriamente. La idea no es reforzar los hábitos y condicionamientos que ya has identificado como anticuados y perjudiciales. En su lugar, deja que tu conciencia expandida alimente tu viaje hacia la vida que has estado esperando, que es a donde nos vamos a dirigir en el siguiente punto. Pero vamos a entender un poco más las enseñanzas de este segundo. Menciona que hay 5 tipos distintos de complacer a la gente. Y antes de decirte estos 5 tipos, es importante que sepas que no se trata de que te encasilles en alguno de ellos. Realmente todos tenemos quizá una combinación de 2 o 3, pero siempre hay uno que sobresale. Sin embargo, quiero que tengas presente esta frase de la autora: comprender lo que más temes revela lo que más valoras. Y si entiendes esto, entonces vas a tener una visión inestimable de cómo será y cómo te sentirás en una vida auténtica y alegre. Nosotros tememos demasiado a ciertas cosas que nos van a sacar de la zona de confort, muy posiblemente. Sin embargo, si entendemos qué son estas cosas que tememos, vamos a comprender que entre más hagamos esto, mejor nos vamos a sentir. Porque al final vamos a ir acorde a aquellas cosas que valoramos más. Esto es muy interesante y cada quien tendría que hacer una reflexión personal. Déjame nada más tratar de reforzarte esta idea. Comprender lo que más temes revela lo que más valoras. Cada quien que lo interprete y sobre todo que lo aplique a su propia situación. Vamos a validar estos 5 tipos. Recuerda, el primero es aquel que es el bueno, el que le gusta agradar siempre. Este tipo, o el primero, siempre está más preocupado por las apariencias que otra cosa. Así que tómalo en consideración si es que aplica contigo. El segundo tipo es el que se esfuerza, el que se centra en la acción, el que quiere quedar de alguna manera bien, que quiere cubrir, digamos, las cosas, las expectativas, quien se enfoca en el hacer. Hay muchos casos de este tipo, ¿no? Luego tienes el tercero, que son las personas que evaden. No les gustan los conflictos, no les gusta confrontar situaciones difíciles, no quieren de alguna manera ser expuestos, entonces van por la vida simplemente, digamos, asintiendo hacia los demás. No quieren tener ningún tipo de problema. Y luego tienes los que salvan, los héroes. Estos que les gusta arreglar, dar y rescatar constantemente. Y luego tienes los que sufren, estos mártires, estas personas que se sacrifican siempre por los demás. Estos 5 tipos significan en el fondo lo mismo. Es decir, son 5 tipos en los cuales las personas complacen a los demás. Analiza cuál es el tuyo y entiende cuáles son los patrones de comportamiento que estás ejecutando muchas veces de forma inconsciente o no te das cuenta, que al final está reforzando este patrón y está reforzando este estereotipo, digámoslo así. Es lo que tienes que hacer hasta este segundo punto, simplemente hacerte más consciente, saber en qué categoría de alguna manera estás más relacionado y sobre esto entonces te vas a dar cuenta que las acciones y sobre todo los patrones de comportamiento que estás haciendo van muy ligados precisamente pues a lo que tratas de alguna manera de proyectar hacia los demás. Hasta ahí vamos bien, te vas a dar cuenta más adelante de qué es lo que se tiene que hacer y cómo es que tú puedes recuperar tu autenticidad de una forma que puedas estar sobre todo en paz contigo mismo. No me adelanto, sin embargo, ten muy presente la enseñanza de este segundo punto, que es descubrir el sabor que gusta a la gente es la clave. Es turno del punto 3 y último de este análisis que nos habla del camino hacia la recuperación. Para algunos, un futuro de alegría y autenticidad parecerá casi insondable. Toda una vida sacrificando ambas cosas hace difícil imaginar que ese futuro pueda ser una realidad y mucho menos el suyo.
Sin embargo, la probabilidad es real. El camino hacia la recuperación de las personas que agradan a los demás consta de muchos pasos, pero afortunadamente solo hay que dar uno cada vez. Con dedicación, compasión y compromiso puedes llegar a tu destino. Hay 6 etapas en el camino hacia la recuperación de agradar a la gente. Aunque lo más beneficioso es seguir el proceso en secuencia, incluso abordar una etapa te acercará más a tu objetivo. La primera etapa del viaje consiste en un experimento de 2 semanas, que comienza simplemente observando. Con el conocimiento de tu tipo de complacencia, puedes empezar a comprender cómo se manifiesta en el día a día. Durante la primera semana, anota los sís, nos y quizás que das, y cómo te hace sentir cada uno de ellos. No te preocupes por anotar todos y cada uno de los datos si no es realista. Limítate a ser lo más preciso posible. El objetivo principal es hacerte consciente. Durante la siguiente semana, prueba a decir que sí con menos frecuencia. En concreto, intenta reducir los sís que surgen de tus hábitos de complacencia en lugar de tu yo auténtico. Algunos guiones para reducir el sí son: hoy ya estoy saturado, ya he hecho planes para entonces, así que no podré ayudar. Gracias por pensar en mí, pero no estoy disponible. Añade estas experiencias a tus notas. En la segunda fase, puedes tomarte un respiro mientras reflexionas sobre los temas comunes que hayan aparecido durante las 2 semanas de experimento. La mayoría de los complacientes encuentran un puñado de personas y situaciones que son desencadenantes recurrentes. Pregúntate, ¿qué equipaje, entre comillas, lleva cada uno? Es decir, ¿cuál es la carga que lleva cada uno? Por ejemplo, ¿te recuerda a una persona concreta, a un cuidador principal con el que tienes problemas sin resolver? ¿O tu respuesta ante una determinada situación es la que aprendiste en la infancia y no has vuelto a evaluar desde entonces? A medida que te familiarices con estas preguntas, te darás cuenta de que las haces en tiempo real, cuando te encuentras con la persona o la situación y no solo en retrospectiva. Un regalo de esto es que a medida que cultivas la gracia para tu equipaje, también cultivarás la gracia para el equipaje de los demás. Es decir, cuando tú eres más condescendiente con tu propia carga, tu propio condicionamiento, de tal forma que ya no te castigas, esto mismo sucede hacia la carga que percibes hacia los demás. No hay nada que alivie más los conflictos que recordar que todos somos humanos. En la tercera etapa vas a explorar cualquier reparación que sea necesaria. Incluso si describieras tu infancia como idílica, seguiría habiendo casos de gran estrés o dolor. De ahí que adoptaras tu personaje de agradar a la gente. Para deshacerte finalmente de este papel, tendrás que resolver estos agravios pendientes, y como ahora eres tu propio cuidador principal, puedes darte a ti mismo lo que no recibiste en un principio. ¿Qué necesita todavía tu yo más joven? Sería la pregunta. Las ideas que has recogido hasta ahora deberían arrojar algo de luz, pero algunos ejemplos podrían incluir considerar cómo puedes proteger a tu niño interior, afirmarlo o facilitar su libertad de expresión. A partir de la cuarta etapa, harás de estas auditorías iniciales una característica permanente de tu experiencia diaria. Durante un tiempo, puede parecer que te encuentres con más resentimiento del que recordabas. No te preocupes, no te has transformado de repente en una persona siempre resentida. Más bien, tu autoconciencia se ha agudizado y tu identificación con alguien más allá de tu complacencia es más profunda. El resentimiento surge cuando hay un desfase entre tus deseos y tus obligaciones. Por supuesto, siempre habrá un puñado de cosas que no te guste hacer, pero que sin embargo debes hacer. En estos casos, comprueba si puedes actuar dentro de unos límites saludables para mantener tu autoestima. La quinta fase resulta útil cuando hay que pedir algo a alguien.
Es posible que hayas notado en tus observaciones anteriores que los complacientes tienden a pedir de forma oblicua. Aunque insinuar puede parecer más fácil a corto plazo, te ahorrarás muchos disgustos a largo plazo si dejas claras tus peticiones por adelantado. También descubrirás que no puedes limpiar tus sís y límites con los demás sin limpiar tus peticiones para los demás. Las relaciones siempre serán una calle de doble sentido. Por último, la sexta etapa habla de los desafíos inevitables que surgirán de vez en cuando. La recuperación de complacer a la gente no es una cosa de una sola vez. De vez en cuando caerás, te desviarás o incluso darás pasos atrás. Cuando esto ocurra, haz acopio de toda la autocompasión que puedas. Enderézate con suavidad, recoge las lecciones que puedas aprender y vuelve a poner un pie delante del otro cuando te sientas preparado. Decir que no o comunicar un nuevo límite te resultará extraño e incómodo, incluso durante mucho tiempo. Claro que sí. Recuerda que estás intentando anular décadas de condicionamientos forzados. Pero no te rindas. Una vida de alegría y autenticidad es tan posible para ti como para cualquier otra persona. Y vamos a entender más los detalles de este punto, que es algo extenso, sobre todo porque nos explica las etapas. Recuerda, 6 etapas son las que nosotros deberíamos contemplar si queremos recuperarnos de esta necesidad de agradar a los demás. Y quiero que entiendas algo. El concepto de agradar a los demás no significa que seas pedante, pusilánime o que seas una persona mala. No, simplemente es que tú priorices tu autenticidad. O sea, no cedas la persona que eres o tu versión máxima o aquellas cosas que te hacen ser, digamos, una mejor persona en función simplemente de tratar de complacer a otros. ¿Ok? Es tu energía, es tu tiempo, recuérdalo, entonces canalízalo y priorízalo. La primera etapa de recuperación viene siendo un experimento de 2 semanas que vas a observar cómo reaccionas. Es decir, vas a observar tus patrones de comportamiento. El objetivo principal es que te hagas consciente. Ese viene siendo el paso número 1. Te haces consciente de cómo estás reaccionando y cómo son esos patrones que de alguna manera estás utilizando. En la segunda fase, puedes tomarte un respiro mientras reflexionas sobre los temas comunes que hayan aparecido durante las 2 semanas de experimento. En pocas palabras, digamos, qué persona te hizo explotar más fácilmente o qué cosas de alguna manera tú sobrereaccionaste de una manera más impulsiva, qué aspectos te hicieron ceder totalmente tu poder a otro. Es decir, analiza qué fue lo que pasó. En uno observas, hasta ahí, en el otro vas a empezar a sacar tus conclusiones. Y algo importante de esta segunda etapa es tratar de ser un poco más observador también respecto a las personas. Es decir, entender que si tú tienes una carga emocional y un condicionamiento, el resto de las personas también lo tienen. Entonces, si tú te perdonas y sobre todo si tú vas avanzando en tu recuperación, va a ser más sencillo también que logres lidiar mejor con las otras personas porque vas a entender también su historia. Este es el regalo que menciona la autora y vale la pena que entendamos este punto, porque entre más nosotros avancemos en nuestro propio progreso, más sencillo será también entender a los demás. La tercera etapa se refiere a que realices las reparaciones que sean necesarias. ¿Ok? Vas a empezar no nada más a observar y a reflexionar, sino también a actuar en concordancia. Y aquí viene la pregunta, ¿qué necesita todavía tu yo más joven? Muchas veces los problemas que nosotros vamos arrastrando a lo largo de nuestra vida se derivan precisamente en las etapas tempranas, en la infancia sobre todo. Entonces sería importante canalizar qué es aquello que afectó a lo mejor nuestro sentimiento, nuestro niño interior, digámoslo así, y hacer los ajustes que sean necesarios. En la cuarta etapa menciona que vas a hacer auditorías iniciales, que va a ser una característica permanente de la experiencia de tu vida diaria, ¿no? En pocas palabras vas a estarte monitoreando constantemente. Vas a entender, digamos, qué es lo que está sucediendo, vas a medirte y vas a validar cómo de alguna manera vas progresando, ¿no? En tu camino de recuperación, de complacer a la gente.
Luego viene esta parte que menciona que es importante profundizar, que es el resentimiento surge cuando hay un desfase entre tus deseos y tus obligaciones. Esto es importante porque muchas veces nosotros lastimamos nuestra autoestima porque empezamos a hacer cosas que no van acorde a aquellos ideales que teníamos. Es más, nos sentimos mal cada vez que estamos haciendo algo que no va acorde a estos ideales. Es ahí cuando menciona que tenemos que establecer límites lo más saludables posibles en función de no afectar nuestra autoestima. ¿Ok? Esto es algo que vale la pena reforzar. El resentimiento surge cuando hay un desfase entre tus deseos y tus obligaciones. Tenlo presente. La quinta fase nos habla de el pedir, es decir, no nada más nosotros nos van a estar pidiendo, sino que también nosotros tenemos que saber cómo pedir. Y aquí la parte importante es que pidamos de forma directa, de forma clara, de tal manera que ahorremos tiempo, de tal manera que podamos reforzar nuestra seguridad. No hay que caer precisamente en este cliché que muchas veces las personas, en función del estereotipo que manejan, pues les da miedo pedir o no quieren o lo hacen de manera indirecta. No, pide directamente. Al final, el no está garantizado. Entonces, ahorra tiempo y simplemente empieza a actuar con mayor seguridad. Y la última etapa viene siendo la cuestión de los desafíos. Y es normal, es decir, esto es un proceso. Habrá momentos buenos, momentos no tan buenos. Por esto es importante mantener este estado mental de crecimiento, donde no hay que enfocarnos directamente en el resultado en sí mismo, sino en la persona que nos estamos convirtiendo en función de seguir avanzando en nuestro propio proceso. Así que no te desanimas si las cosas no están saliendo como tú quieres, forma parte del proceso, toma la enseñanza y empieza de nuevo, pero digamos con nuevos bríos y sobre todo también con mayor entendimiento. Así es como una mentalidad de crecimiento se da y sobre todo te vas a dar cuenta que cada vez te vas a sentir mejor, porque al final la parte más importante es que si otras personas logran tener, digamos, una vida que les ocasiona alegría y felicidad, no tendría que ser ajeno a ti. Todo se fundamenta en que seas auténtico contigo mismo, aceptes tu autenticidad y entonces te dispongas a tener también una vida de alegría. No olvides la enseñanza de este punto número 3, el camino hacia la recuperación. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Para muchos de nosotros, complacer a la gente ha sido nuestra norma desde que tenemos uso de razón, hasta el punto de que resulta difícil separar este mal hábito de nuestro sentido del yo. Sin embargo, tarde o temprano nos damos cuenta de que no podemos manifestar la vida de nuestros sueños y seguir complaciendo a la gente. Es una cosa o la otra. Una vida llena de sís requiere decir muchos nos. Pero si sigues el proceso de recuperación en 6 etapas, podrás empezar a deshacerte de tus hábitos de complacer a la gente y empezar a vivir con alegría y autenticidad. Y por el camino descubrirás que ser fiel a ti mismo también beneficia a los que te rodean. No olvides las enseñanzas de este análisis. Agradar a la gente 101. Descubrir el sabor que gusta a la gente es la clave. El camino hacia la recuperación. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue El placer de decir no. En inglés sería The Joy of Saying No, de su autora Natalie Lu. Un libro que nos ayuda a entender cómo dejar de complacer a la gente y cómo es que podemos empezar a vivir la vida que queremos. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué es lo que te deja este análisis? ¿Cuál fue el punto que más resonancia tuvo contigo? Y sobre todo, que vas a llevar a la práctica porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Ya está liberado el curso taller La Estrategia Maestra. Dale la oportunidad si lo tuyo es tener una vida con sentido y significado. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @SalvadorMingo y colocas esta imagen en tus historias.
te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.